Hola, buenos días a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos al curso de agujeros negros y estrellas de Planck, y estamos en una lección pues bastante interesante donde vamos a estudiar cómo es la singularidad en los modelos matemáticos de los agujeros negros en rotación, siguiendo las lecciones anteriores de este curso donde hemos descrito cómo es la solución matemática a los agujeros negros que están rotando. Como ya mencionamos en la lección anterior, creo recordar, los agujeros negros de tipo Kerr, que son los agujeros negros en rotación, son los característicos en nuestro universo, ya que proceden del colapso gravitatorio de astros, de estrellas masivas, de estrellas de neutrones. Y claro, la mayor parte de los astros de los que se parte para generar un agujero negro están en rotación, tienen una rotación, y eso implica que cuando se forma el agujero negro, debido a las leyes de conservación del momento angular, ese agujero negro va a seguir rotando. Entonces tenemos aquí a nuestro astro que en un momento, cuando ya consume toda, en este caso una estrella, cuando ya ha consumido la mayor parte de su combustible, lo que sucede es que la estrella pues nos va a colapsar dando un agujero negro, pero este agujero negro sigue rotando incluso si no vemos la materia que está por debajo de la superficie, iba a decir la superficie de Schwarzschild. Los agujeros negros en rotación son un poquito más complejos que eso, pero bueno, básicamente pues no vemos esa materia que está rotando, y lo que sí vemos es la rotación de la materia alrededor del agujero negro, debido también a la propia rotación del espacio-tiempo. Y estos son los agujeros negros pues que hemos sido capaces de observar. Y así como en las lecciones anteriores hemos estudiado con mucho detalle los agujeros negros de Schwarzschild, que son aquellos agujeros negros que no están rotando, en esta lección lo que vamos a hacer es estudiar qué consecuencias tiene que un agujero negro esté rotando para su estructura y sobre todo la singularidad entendida como la zona del espacio donde la gravitación tiende a infinito. Y bueno, pues esto es un ejemplo real, ¿no? de uno de los agujeros negros, de los dos agujeros negros fotografiados hasta el momento, el agujero negro en el centro de nuestra galaxia, Sagitario A estrella. Estos son los datos observados, estos son los datos que a partir de la observación pues se refinan gracias a la solución que estudiamos la semana pasada, la solución de Kerr, y la característica que tienen es que estos agujeros negros presentan un spin de aproximadamente 0,9, siendo el spin 1 el spin máximo al que puede rotar un agujero negro, que es la velocidad de la luz. Si os habéis encontrado esta lección por casualidad, de manera aislada, y no conocéis mi canal, sí que os aconsejo que sigáis el curso desde el principio, o al menos haber visto las lecciones anteriores para poder entender qué es el spin dentro de la solución de Kerr que describe los agujeros negros en rotación. Y bueno, pues esto es una representación simplificada de la métrica de la solución de Kerr, de la cual hablamos con mucho detalle la semana pasada. No voy a detallarla en esta clase, así que os emplazo a visualizar la lección anterior en el caso de que lo necesitéis. Os voy a dejar de todos modos un enlace a esa lección y también al curso en general al final de este vídeo, y también en la descripción al vídeo. Pero básicamente, vosotros que me seguís en el canal y que habéis seguido el curso de relatividad general,
que es imprescindible para poder seguir este curso y aprovecharlo en su totalidad, pues sabéis que las soluciones en relatividad general se dan en forma de una métrica de la distancia cuadrática de dos puntos del espacio y está comprendida por una serie de términos cuadráticos en cada una de las coordenadas que están modificados por los componentes del tensor métrico, que es al final lo que nos interesa de la solución en relatividad general. Y esta es la solución de un agujero negro en rotación de tipo Kerr, que básicamente es muy parecida a una solución de Schwarzschild, donde tenemos nuestra coordenada temporal cuadrática multiplicada por el componente tiempo-tiempo del tensor métrico, el componente radio-radio del tensor métrico, el componente de ángulo polar del tensor métrico y el componente del ángulo azimutal, pero además incorpora un término mixto entre la coordenada de tiempo y del ángulo azimutal debido a que el agujero negro lo hemos definido como rotando en el ángulo azimutal. También os emplazo a creo que la tercera lección del curso, donde derivamos la solución de la ecuación de Kerr y entonces entenderéis un poquito mejor cómo llegamos a derivarla. Pero este es un término muy interesante porque es un término mixto, tiempo, ángulo azimutal, y que refleja la propia rotación del espacio-tiempo, ya que esto es una solución de la métrica del espacio-tiempo en un agujero de Kerr. Pero vamos a centrarnos, no vamos a dar aquí una clase de relatividad general y vamos a centrarnos en intentar identificar qué zonas de la solución contiene singularidades. Singularidades, en concreto, aquellas zonas donde si nos acercamos a ellas la gravitación tiende a infinito. O de otra manera, que la distancia entre dos puntos del espacio tiende a infinito. Y vamos a poner como ejemplo ilustrativo el componente tiempo-tiempo del tensor métrico, que es este de aquí, que como vimos la semana pasada es igual a 1 menos 2mgr dividido un parámetro que hemos denominado ρ cuadrado. Luego también el componente mixto de tiempo y ángulo azimutal también contiene en el denominador este parámetro ρ al cuadrado. Y también el término de ángulo azimutal contiene este parámetro de ρ al cuadrado. Así que estos términos que contienen un divisor por un parámetro ρ al cuadrado son los que tienen más interés a la hora de identificar esos infinitos, ya que si este ρ al cuadrado tiende a 0, o se hace 0, estaremos en presencia de una singularidad, ya que esto se va haciendo muy pequeño y esta división va tendiendo al infinito. Y esto nos va a suceder aquí, nos va a suceder aquí y creo que también nos sucedía aquí. Este es el parámetro ρ al cuadrado, como lo definimos en la solución de Kerr. Y pues bueno, es similar al radio de la solución de Schwarzschild, solo que a este radio al cuadrado, que es lo que nosotros obtendríamos en la solución de Schwarzschild, tenemos que añadirle un término que contiene el spin de rotación del agujero negro de Kerr y el coseno al cuadrado del ángulo polar. ¿De acuerdo? Y evidentemente si el agujero negro de Kerr no está rotando, este término se hace 0 y ρ al cuadrado se nos convierte en el radio al cuadrado, que sería lo equivalente a un agujero negro de Schwarzschild. Entonces, para identificar singularidades, tenemos que ver en qué momentos este ρ al cuadrado se va aproximando a 0. Y como veis, para que esto se haga 0, necesita cumplir dos condiciones: que r al cuadrado sea 0 o tienda a 0 y que a cuadrado coseno cuadrado del ángulo polar también tienda a 0 o sea 0. Lo que vamos a hacer es primero preguntarnos si existe una singularidad en el propio centro del agujero negro, como si sucede en la solución de Schwarzschild. Y tenemos aquí a nuestro agujero negro y como ejemplo ilustrativo
pues vamos a poner el componente tiempo-tiempo del tensor métrico y lo que vamos a hacer es simplemente sustituir los valores de radio y de ángulo polar que tenemos justo en el centro del agujero negro. Y como veis aquí, ambos valores son 0. Evidentemente, si estamos en el centro, la coordenada radial en el agujero negro de Kerr es 0. Pero si estamos también en el centro, evidentemente no existe ángulo polar, ni ángulo azimutal. Ambos ángulos serían 0. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Fijaos, vamos a desarrollar ρ al cuadrado y ahora sustituimos el radio por un 0 y aquí vamos a poner un valor para el spin, que podemos poner 1, y el coseno cuadrado de 0. Bien, el radio al cuadrado va a ser 0, a cuadrado por coseno cuadrado de 0. ¿Y cuánto es el coseno cuadrado de 0? El coseno de 0 es 1. Por lo tanto, nos queda que G00 es igual a 1 menos 2mgr dividido 0 más a al cuadrado. Bien, a al cuadrado podemos poner que se aproxime a 1 y fijaos otra cosa, en el centro, como r es igual a 0 y esto es simplemente un número, es un 1, el resultado del componente tiempo-tiempo del tensor métrico, que es lo que sí divergía al infinito en la solución de Schwarzschild, en la solución de Kerr es 1. Y esto significa que en el centro geométrico de un agujero negro en rotación de tipo Kerr, ese centro no es una singularidad y tenemos un espacio sin curvatura, ¿de acuerdo? Sin curvatura, un espacio plano. No tenemos singularidad. Entonces, lo que tenemos que averiguar es dónde nos aparecen esos infinitos en la métrica de la solución de Kerr. Pues bueno, si tenemos aquí un agujero negro de tipo Kerr y lo cortamos por la mitad, para colocar el eje de rotación, como veis el agujero negro está rotando y este es su centro, vamos a obtener una singularidad cuando ρ al cuadrado tienda a 0. ¿De acuerdo? Y entonces en la métrica de Kerr tenderá a infinito, porque este término aparece en el denominador de muchos de los componentes del tensor métrico que participan en la solución. Y para eso lo que es importante es que la singularidad nos aparece cuando nos aproximamos a la posición radial 0, al centro del agujero negro, pero no en r igual a 0, porque ya hemos visto en la diapositiva anterior que en r igual a 0 no tenemos una singularidad. ¿De acuerdo? Entonces, para que esto se aproxime a 0, r al cuadrado tiene que aproximarse a 0, pero no ser 0. Y lo mismo tiene que suceder con a cuadrado coseno cuadrado del ángulo polar, que se tiene que aproximar a 0. ¿Y cuándo se aproxima un coseno de un ángulo a 0? Cuando ese ángulo es de 90 grados o pi medios. Cuando el ángulo polar es más menos pi medios o múltiplos de 90 grados de pi medios, esto se nos hace 0. Por lo tanto, la singularidad va a aparecer cuando nos vayamos aproximando al centro del agujero negro de Kerr en su ecuador con un ángulo de 90 grados con respecto al eje Z de rotación. Este ángulo tiene que ser de 90 grados para que esto llegue a convertirse en 0 y aproximarnos a r igual a 0. Aproximarnos, pero no ser igual. Entonces nos va a aparecer una singularidad muy cerquita del centro del agujero negro, pero en esta zona de 90 grados. Yo lo he dibujado un poquito así, implicando que esta zona roja la he ampliado. Es la zona donde tenemos gravitación
que tiende a infinito, o donde la métrica nos diverge a infinito, y que sería un poquito la zona donde tendríamos una gravitación máxima si nos acercamos con un ángulo de 90 grados hacia aquí, pero bueno, va disminuyendo un poco conforme nos vamos alejando, ¿vale? Aunque esto debería ser muchísimo más estrecho, y donde las zonas de la singularidad pues serían estas zonas centrales que observamos en esta especie de coma. Entonces, en esta zona de aquí del agujero negro es donde tendríamos nosotros la singularidad, pero evidentemente esto en 3 dimensiones lo podemos rotar en el ángulo azimutal y la singularidad nos quedaría como una especie de anillo donde la gravitación es máxima en esta zona. Cuando nos aproximamos al agujero negro con un ángulo de 90 grados, y será con gravitación muy alta cuando nos aproximamos con ángulos que, aunque no sean de 90 grados, sí que sean suficientemente cercanos a 90 grados como para que esto sea muy pequeñito, y por eso he dibujado la singularidad de esta manera, rotando la imagen que habéis visto en el plano azimutal. Es así como yo más o menos dibujo la singularidad de un agujero negro de tipo Kerr. Hay que tener en cuenta que esto es un modelo matemático, porque la solución de Schwarzschild y la solución de Kerr asumen una masa puntual, una masa sin dimensiones colocada en el centro de la solución, y muy probablemente los agujeros negros reales no sean exactamente así, pero es muy interesante ver cómo la rotación modifica la singularidad haciendo que se desplace del centro del agujero negro en la posición r igual a 0 y nos genera una zona de gravitación que tiende al infinito, como una especie de anillo que rodea al eje de rotación. En Wikipedia pues lo han pintado un poquito de esta manera, ¿de acuerdo? Por el momento no vamos a entretenernos en las diferentes zonas del agujero negro de tipo Kerr en rotación, vamos a ir haciéndolo en las lecciones siguientes, pero en Wikipedia pues han pintado que la singularidad en el agujero negro de tipo Kerr es este anillo que veis aquí, este anillo que rodea el eje de rotación. Sería este anillo, no la zona interna, no la zona externa, sino este anillo. Yo prefiero visualizarlo como lo habéis visto antes. ¿Podemos representarlo de manera más sencilla? Bueno, pues no sé si de manera más sencilla, pero yo os voy a enseñar cómo se suele representar cuando se dan las clases en la universidad de relatividad general y se estudia la singularidad de un agujero negro de tipo Kerr. Es una manera de representarlo. Es una manera no tan física como la que yo os he enseñado antes, yo prefiero la anterior, pero bueno, yo os la enseño. Y en primer lugar nos colocamos en r igual a 0, este es el eje de rotación, y lo que vamos a hacer es utilizar el spin como una coordenada espacial. Nos vamos a imaginar que a partir del centro del agujero negro, este es el eje de rotación del agujero negro, pues nos vamos a imaginar que podemos representar el spin del agujero negro como una especie de vectorcito de coordenada espacial de esta manera, aunque en la realidad debería ir dirigido en esta dirección, ¿vale? Pero es así una especie de representación. ¿Por qué? Porque si ponemos aquí el parámetro ρ al cuadrado, ya sabéis que vamos a tener esa singularidad cuando ρ al cuadrado vaya a tender a 0. Y lo primero que vamos a asumir es que vamos a estar lo suficientemente cerca del centro del agujero negro de tipo Kerr como para que podamos despreciar este r al cuadrado. Y entonces la coordenada ρ al cuadrado se nos transforma, si hacemos la raíz cuadrada, la coordenada ρ se nos transforma como a multiplicado por el coseno del ángulo polar. Y lo que vamos a hacer es un truquito, vamos a pensar que tenemos un ángulo polar aquí entre la coordenada de spin y la horizontal de nuestro ordenador, que no tiene por qué ser igual a la representación física en el agujero negro, pero lo que sí es interesante es que de esta manera podemos ver que el valor de ρ va a ser la proyección del spin
sobre la horizontal y por eso tenemos a coseno del ángulo polar, si asumimos que esto es el ángulo polar. Y entonces esta proyección va a ser una especie de coordenada radial que podríamos comparar con la coordenada de Schwarzschild, de tal manera que cuando se vaya haciendo más pequeñita y acercándose a este eje Z es donde vamos a tener esa singularidad. Y lo que hacemos es rotar en el ángulo azimutal también de esta manera, como representando una distribución espacial de esta nueva coordenada ρ en el ángulo azimutal. ¿Vale? Es una representación visual, no tiene que ver con la representación que os he enseñado antes, pero es una manera sencilla de ver que ρ sería una proyección del spin sobre esta horizontal. Y lo que vamos a hacer es variar el ángulo Z, el ángulo polar, acercándonos a 90 grados hacia el eje de rotación. ¿Vale? Y esto va a hacer que estas proyecciones de ρ, conforme nos vayamos moviendo hacia el eje de rotación, vayan siendo cada vez más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, hasta que llega a un punto donde la proyección es 0, cuando z es igual a pi medios o a 90 grados, y es en esta zona donde tendremos la singularidad. Y es una manera visual de representar a la singularidad en un agujero negro de Kerr como si fuera una especie de cono sólido donde la gravitación va haciéndose cada vez mayor conforme el ángulo polar se va acercando a 90 grados. Yo lo entiendo perfectamente si no lo visualizáis bien. Hay gente que lo visualiza mejor así y que entiende mejor la relación entre el spin y el ángulo polar para generar la singularidad. Yo prefiero la manera que os he enseñado antes, pero como se da en la universidad y es un gráfico que asemeja a la singularidad de un agujero negro de Kerr como una especie de cono sólido, pues yo me siento en la obligación también de enseñaros esta representación. En lecciones siguientes os enseñaré también otro tipo de representaciones de la singularidad de tipo Kerr, diferentes, pero yo creo que si os quedáis con la que os he enseñado anteriormente, que para mí pues es bastante sencilla de seguir, pues sería suficiente. Pues muchas gracias por vuestra atención. Os invito a suscribiros a mi canal, os dejo un enlace al curso y también a la lección anterior que es imprescindible para poder entender esta. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.